Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos resolver un problema que es sencillo y a la vez interesante. Tenemos un proyectil que es lanzado a lo largo de una pendiente que forma un ángulo alfa con la horizontal como es mostrado en esta figura. Queremos encontrar la dirección en la cual este proyectil debería ser lanzado para lograr su máximo alcance. Ok, inicialmente vamos a establecer las coordenadas de este sistema. Como podemos ver en esta ilustración tenemos la coordenada y, que es la componente vertical del movimiento, y la coordenada x respectivamente, que es la componente horizontal. Inicialmente el proyectil es lanzado haciendo un ángulo θ con la horizontal y el plano inclinado está haciendo un ángulo alfa con la horizontal. Ok, básicamente lo que podemos hacer es, como sabemos que esto es un movimiento de proyectil, podemos escribir sus cantidades cartesianas, coordenadas cartesianas, x y y, de la siguiente manera. X igual a velocidad por tiempo coseno de θ. Le podemos llamar ecuación 1 y podemos escribir y igual a velocidad por tiempo por el seno de θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y a esta ecuación le podemos llamar ecuación 2. El proyectil inicialmente es lanzado con velocidad v. ¿Ok? Y bueno, esa es la velocidad que tenemos aquí en nuestras ecuaciones, las componentes x y y. Θ es el ángulo que el proyectil hace con la horizontal, como ya dijimos, al momento del lanzamiento. Sin embargo, para que el proyectil golpee en el piso, sus coordenadas deben satisfacer la siguiente expresión: y igual a x por el tangente de alfa. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 3. Si miramos la ilustración rápidamente, podemos ver que si nosotros dibujamos un rectángulo y a este lado le llamamos x, a este le llamamos y, vamos a ver que la tangente de alfa va a ser igual a y sobre x. Por lo tanto, y va a ser igual a x tangente de alfa. Y eso es lo que acabamos de escribir en esta expresión. Y igual x tangente de alfa en la ecuación 3. Se debe satisfacer esa expresión para cuando el proyectil alcance este punto acá, que es el punto en el que él golpea la superficie, ¿cierto? Ya, le podríamos llamar punto P, pues, por simple notación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es reemplazar las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 3. Cuando hacemos ese reemplazo, vamos a tener algo como lo siguiente. Velocidad por tiempo por el seno de θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería esta parte, ¿cierto? Igual a x, pero x es bt, según la ecuación 1, coseno de θ, y bueno, y todo esto va a multiplicar al tangente de alfa. Básicamente escribimos y, que es esto, igual a x, que es esto, por el tangente de alfa. Podemos cancelar el tiempo en esta. El tiempo está básicamente contenido en cada término de la ecuación. Lo que podemos hacer es cancelar el tiempo en cada término. Y cuando hacemos eso nos va a quedar algo como b por el seno de θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo, igual a v coseno de θ por el tangente de alfa.
Y ahora, chicos, lo que yo voy a hacer aquí es despejar el tiempo. Y, ok, despejar significa dejarlo por sí solo, ¿cierto? Entonces, este término que está acá lo voy a pasar a sumar, a restar. Y el término que contiene el tiempo lo voy a pasar a sumar al otro lado de la ecuación. De manera que nos va a quedar algo como b seno de teta es igual, b seno de teta menos b coseno de teta tangente de alfa igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo solo. Y ahora sí podemos despejar el tiempo y nos quedaría que el tiempo es igual a... Paso el 2 a multiplicar, ¿cierto? Se daría 2 que multiplica a b seno de teta menos b coseno de teta tangente de alfa. Todo eso dividido entre la gravedad. Ok. A esta ecuación yo le quiero llamar ecuación 4. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 1. Cuando reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 1, vamos a tener algo como lo que sigue. X es igual, a la velocidad, ¿cierto? Que es la ecuación 1 acá, que multiplica el tiempo. Pero el tiempo está dado por esta expresión en 4. Entonces sería 2 dividido la gravedad, que multiplica al b seno de teta menos b coseno de teta por tangente de alfa. Y eso es el tiempo, ¿cierto? Y ahora por el coseno de teta. Entonces aquí escribimos coseno de teta. ¿Ok? Hacemos unas simplificaciones acá para escribir esta ecuación un poco más simple, básicamente. Entonces, este b que está aquí con este, voy a sacar factor común de esos dos b. Y ese factor común se va a terminar multiplicando con este b y me va a quedar 2b cuadrado sobre g. Y este coseno de teta lo voy a distribuir dentro de este paréntesis. Y me va a quedar que esto es igual a seno de teta, coseno de teta, menos b coseno cuadrado de teta por el tangente de alfa. Finalmente tenemos esta expresión para x y queremos calcular para este x el valor máximo de esta expresión. Ok, para calcular el valor máximo de x, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de x con respecto al ángulo θ y esa derivada la hacemos igual 0. Ok, vamos un momento a la ilustración y recordemos que el alcance máximo, vamos a llamarle R o R de rango, recordemos que cuando X se hace máximo, este rango se va a hacer máximo. ¿Sí? Y eso sucede porque obviamente el rango depende pues de la distancia X. Por lo tanto, a medida que X se hace más largo, el rango se hace más largo. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos calcular la derivada de X con respecto al ángulo θ, que es la variable de tiro en este caso. Y lo que vamos a hacer es, entonces, vamos a una siguiente página y escribimos de X de θ igual a 2b cuadrado sobre g. Y eso es igual a, la derivada del primer término, o escribamos algo así, la derivada con respecto a θ, de lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis es seno de θ, coseno de θ, menos coseno de θ, tangente de alfa, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros encontramos aquí. ¿Ok? Y bueno, ahora sí calculemos las derivadas dentro de esta expresión y vamos a escribir de x de θ
es igual a 2b cuadrado dividido g. Ok, la derivada del seno vamos a hacer aquí en esta primera parte como que es la derivada de un producto. Entonces hacemos la derivada del seno, que sería el coseno de teta, por el coseno de teta, que sería el segundo término, más la derivada, más el primer término, que sería seno de teta, por la derivada del segundo, pero la derivada del coseno es el menos seno. Menos la derivada del coseno. Bueno, aquí es coseno cuadrado. Entonces escribimos coseno cuadrado. Entonces sería la derivada del coseno cuadrado de teta. Pero aquí usamos una regla de la cadena. Hacemos derivada interna por derivada externa. La derivada interna del coseno cuadrado de teta sería 2 coseno de teta. Y la derivada interna, perdón, la derivada externa es 2 coseno. Y la derivada interna sería la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y todo esto, chicos, va a multiplicar a la tangente de alfa. Entonces, seguimos escribiendo de x de teta es igual a 2b cuadrado sobre g. Ok, aquí nos quedaría coseno por coseno, sería coseno cuadrado de teta. Menos por más sería menos, seno por seno, seno cuadrado de teta. Menos por menos sería más. Coseno, 2 veces el coseno de teta, seno de teta por el tangente de alfa. Ok, chicos, eso es lo que tenemos en esta parte. Ok, sabemos que esa derivada debe ser igual a 0, ¿cierto? Para que se cumpla la condición de máximo de la función. Y en esta expresión no podemos... Tenemos dos términos, tenemos el 2b cuadrado sobre g y tenemos lo que está dentro del paréntesis. Básicamente este término no puede ser 0. ¿Por qué? Porque el b es la velocidad inicial, g es el valor de la gravedad, 2 es un número y ese término es un término finito, entonces no puede ser 0. Básicamente entonces lo que debe ser 0 es lo que está dentro del paréntesis. Ahora, con ese término que está dentro del paréntesis igual a 0, lo que vamos a hacer es usar las siguientes identidades trigonométricas. Ok, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta primera identidad trigonométrica del coseno cuadrado menos el seno cuadrado acá. Y esta segunda identidad la vamos a reemplazar aquí. Y cuando hacemos esos reemplazos, básicamente nos va a quedar algo como lo que sigue. Coseno de 2 teta más seno de 2 teta tangente de alfa igual 0. Y vamos a despejar el tangente de alfa. Entonces lo que hacemos es que escribimos coseno de 2 teta es igual a menos seno de 2 teta tangente de alfa. Y este tangente de alfa lo voy a mandar a dividir, entonces me va a quedar 1 sobre tangente de alfa es igual a menos seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta. Entonces nos va a quedar que 1 sobre tangente de alfa es igual a menos tangente de 2 teta. Ok, chicos. Aquí hemos producido una expresión que relaciona el ángulo alfa con el ángulo teta, tal que el ángulo o el rango es máximo, ¿cierto? Hicimos el rango máximo. Entonces, a partir de ahí calculamos esta última relación. Queremos simplificar esta expresión aún más. En orden, para simplificar la expresión a una instancia mayor, lo que vamos a hacer es que vamos a usar unas nuevas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a recordar las siguientes relaciones. Ok, tenemos estas dos relaciones trigonométricas que son relaciones entre las funciones. Y no voy a entrar en detalles en estas relaciones, pero son relaciones trigonométricas que son ciertas.
se pueden encontrar en las tablas de relaciones. A partir de esta segunda relación la podemos escribir como menos cotangente. Ya no voy a usar x, voy a usar una variable diferente y se van a dar cuenta por qué. Cotangente de alfa es igual a tangente de alfa menos pi medios más npi. ¿Sí? Entonces, básicamente, puedo escribir esta expresión cambiando o simplemente usando una variable diferente y agregando este término. ¿Por qué puedo agregar el término npi? Porque el tangente es una función periódica. Entonces, básicamente tangente de alfa es igual a tangente de alfa más npi. O tangente de alfa menos pi medios es igual al tangente de alfa menos pi medios más npi. Y eso es válido para cualquier n. Entonces, eso es una expresión que podemos escribir de esa manera porque el tangente es una función periódica, básicamente. Entonces, tangente es una función periódica. Entonces, como pudimos escribir esto, ¿cierto? Entonces, recordemos que el argumento del tangente en esta expresión es 2θ. Podemos escribir entonces que, recordando que 1 sobre tangente de alfa es igual al cotangente de alfa, ¿sí? Y recordando que también que tangente 1 sobre tangente de alfa es menos 2 tangente de menos tangente de 2θ, vamos a usar estas dos expresiones y vamos a escribir que 1, vamos a usar esta expresión y esta expresión, ¿cierto? Y vamos a decir que 1 sobre tangente de alfa es igual a cotangente de alfa. Y eso es igual a menos tangente de 2θ, ¿cierto? Entonces, porque lo que hicimos fue que 1 sobre tangente de alfa aquí es igual al cotangente de alfa, pero al mismo tiempo es igual al menos tangente de 2θ. Entonces, de esa manera llegamos aquí. Pero cotangente de alfa negativo es tangente de alfa más pi medio más menos pi medio más npi. Entonces lo que hacemos ahí es que de manera que podemos escribir el argumento 2θ igual a alfa menos pi medio más npi. Entonces, θ va a ser igual a alfa medios menos pi medios más npi. N debe ser un número igual a 1 porque de esta manera θ va a estar dentro de 0 y pi medios. ¿Sí? Entonces, N debe ser igual a 1 para que θ esté en el rango entre 0 y pi medios. ¿Ok? De manera que el proyectil siga la trayectoria parabólica que nosotros queremos dentro del plano inclinado, a lo largo del plano inclinado, y se cumpla la condición en la que estamos nosotros en este problema. Entonces, si n es igual a 1, θ finalmente va a ser igual a... Si n es igual a 1, θ va a ser igual a alfa medios más pi cuartos. Bueno, chicos, este es el problema que quería compartir con ustedes hoy. Los invito fuertemente a que se suscriban a mi canal, me den un like y compartan este contenido con sus amigos de estudio. Y gracias por ver este contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.